Préstale atención al hombre con el disfraz de Deadpool. Aquí lo vemos en el estacionamiento. El engaño perfecto, la vida que parecía un sueño. Bienvenidos a Códigos de Investigación. Antes de comenzar, es esencial aclarar nuestro propósito. Este contenido es puramente informativo y educativo. Analizamos casos de interés público con el fin de promover la concienciación y la prevención. Respetamos profundamente la memoria de las víctimas y nos oponemos al sensacionalismo. Hoy iniciamos una serie de 5 episodios sobre un caso que destapó las graves fallas de seguridad en los campus universitarios de Estados Unidos. Esta es la historia de Lauren McCluskey. Una joven que confió en el sistema y el sistema le falló. Comenzamos con la parte 1, el engaño perfecto, la vida que parecía un sueño. En el otoño de 2018, Lauren McCluskey era la imagen del éxito estudiantil. Con 21 años, era una senior en la Universidad de Utah, una atleta destacada en el equipo de atletismo y una estudiante de excelencia en el departamento de comunicación. Sus amigos la describían como una joven alegre, decidida y con un futuro brillante por delante. Había crecido en un hogar lleno de apoyo en Pullman, Washington, junto a sus padres, Jill y Matt, y su hermano menor, Ryan. Para todos, Lauren representaba la promesa de una vida llena de logros. La vida en el campus de la Universidad de Utah era todo lo que Lauren había esperado. Entre clases, entrenamientos y salidas con su grupo de amigas, su rutina era la de cualquier universitaria estadounidense. Pero en septiembre de ese año, su camino se cruzó con el de un hombre que parecía, en la superficie, otro estudiante más. Se hacía llamar Sean Fields. El inicio de su relación fue aparentemente normal, pero tras esa fachada se escondía una verdad aterradora. Sean Fields no existía. El hombre que cortejaba a Lauren era en realidad Mauden Rowland, un individuo de 37 años, con un extenso historial delictivo que incluía condenas por agresión sexual y prostitución forzada. Era un delincuente sexual registrado que estaba en libertad condicional. Rowland había construido una identidad falsa de manera meticulosa, aprovechando la dinámica social de las aplicaciones de citas para acercarse a mujeres jóvenes. Durante varias semanas, Lauren permaneció en la ignorancia, construyendo una relación sobre una mentira. El castillo de naipes se derrumbó cuando Lauren, de manera casual, descubrió la verdadera identidad de su pareja. Las fuentes indican que fue una amiga quien, por sospechas, investigó y encontró los registros públicos que vinculaban la foto de Shawn con el nombre y los antecedentes de Mauden Rowland. Para Lauren, el impacto fue devastador. No solo había sido engañada sentimentalmente, sino que había estado involucrada, sin saberlo, con un depredador sexual. Inmediatamente, Lauren tomó la decisión más valiente y correcta, confrontar a Rowland y terminar la relación de manera definitiva. Actuó con una madurez y una firmeza admirables. Pero lo que ella no podía saber era que su decisión desencadenaría una cadena de eventos que pondría a prueba la eficacia de todo el sistema de seguridad de su universidad. Para Rowland, el rechazo no era una opción. Y fue en ese preciso momento cuando la pesadilla de acoso y extorsión comenzó. Lauren, consciente del peligro, no se quedó callada. No permitió que el miedo o la vergüenza la paralizaran. Al contrario, hizo lo que cualquier persona debería hacer en una situación similar, buscar ayuda. Recurrió a las autoridades que, en teoría, estaban allí para protegerla, el Departamento de Policía de la Universidad de Utah. ¿Qué sucede cuando una víctima hace todo bien? ¿Cuándo reporta una amenaza, presenta evidencia y sigue los protocolos? En el caso de Lauren McCluskey, la respuesta del sistema fue un fracaso catastrófico y múltiple. Una serie de negligencias, errores humanos y fallos de procedimiento que, unidos, formarían una tormenta perfecta. En nuestro próximo episodio, parte 2, el grito de auxilio ignorado, desglosaremos minuciosamente cada una de las veces que Lauren pidió ayuda. Analizaremos los reportes que hizo, la evidencia que presentó y los errores críticos que la policía universitaria cometió, errores que tendrían un costo irreversible. No se pierdan la siguiente entrega en Código de Investigación. Porque la verdad no solo debe salir a la luz, sino que debe servir como escudo para los demás. Parte 2. El grito de auxilio ignorado, cuando el sistema falla.
Esta es la continuación de nuestro análisis del caso Lauren McCluskey. Mantenemos nuestro compromiso de presentar la información con rigor periodístico y respeto hacia la víctima y su familia, con el único objetivo de educar y prevenir. Si en la primera parte conocimos a Lauren y cómo una relación se convirtió en pesadilla, hoy nos adentramos en el corazón de la tragedia, los múltiples fallos del sistema que debería haberla protegido. Esta es la crónica de cómo se ignoraron las señales de alarma. Lauren McCluskey hizo exactamente lo que la sociedad espera de una víctima de acoso y extorsión. Actuó con una responsabilidad ejemplar. Entre el 10 y el 19 de octubre de 2018, Lauren y su compañera de cuarto contactaron al Departamento de Policía de la Universidad de Utah en numerosas ocasiones. No fue una sola llamada de desesperación, fue una serie de reportes documentados y específicos. Ella no solo les dijo que se sentía amenazada. Les entregó pruebas concretas e irrefutables. Proporcionó capturas de pantalla de los mensajes de texto de Rowland, incluyendo las fotos explícitas que él estaba usando para extorsionarla, exigiendo $1,000 a cambio de no divulgarlas. Les dio su nombre completo, Malden Rowland. Les facilitó su fecha de nacimiento. Les explicó su historial delictivo. En esencia, Lauren le entregó a la policía un caso prácticamente resuelto sobre una bandeja de plata. La evidencia era tan sólida que uno de los oficiales, al realizar una verificación en la base de datos del Estado, confirmó los peores temores de Lauren. Melvin Rowland era, efectivamente, un delincuente sexual registrado que estaba en libertad condicional. Cometer contacto con una víctima nueva y realizar extorsión sexual eran violaciones directas y graves de su libertad condicional. Cualquier acción por parte de la policía para alertar a su oficial de libertad condicional hubiera probablemente resultado en su inmediato regreso a prisión. Sin embargo, en uno de los errores más críticos e inexplicables de esta historia, esa información vital, la confirmación de que el acosador era un delincuente sexual en libertad condicional, nunca se ingresó formalmente en el sistema del caso. Según los informes internos, el oficial que hizo el descubrimiento anotó los detalles en una nota adhesiva, un post-it, que pegó en su monitor. Esa nota, con la clave para desactivar la bomba de tiempo, se perdió en el desorden de un escritorio y nunca fue transferida al reporte oficial ni comunicada a los oficiales de los turnos siguientes. Este no fue un simple descuido. Fue una falla catastrófica en el protocolo más básico. La policía universitaria trató el caso como un asunto de ciberacoso de baja prioridad, sin escalarlo a detectives o a unidades especializadas en violencia doméstica. Subestimaron grotescamente la peligrosidad del agresor y la credibilidad de la amenaza. Operaron bajo la suposición errónea de que, dado que Rowland no vivía dentro del campus geográficamente, el caso caía fuera de su jurisdicción principal y era, por lo tanto, un asunto de la policía de Salt Lake City. Esta burocracia letal impidió que actuaran con la urgencia que la situación demandaba. Mientras ellos debatían límites imaginarios, Rowland movía sus piezas libremente. Lauren, en un acto de desesperación final, incluso contactó por correo electrónico a un superior del departamento de policía el 19 de octubre. «Estoy siendo chantajeada», escribió. «Por favor, ayúdenme». Aún así, la máquina de la negligencia institucional siguió su curso. No conectaron los puntos. No vieron el patrón. No escucharon el grito de auxilio que se repetía, cada vez con más urgencia. Cada uno de estos errores, por sí solo, fue grave. Pero combinados, formaron una tormenta perfecta de incompetencia. La nota adhesiva perdida, la falta de escalamiento, el error de jurisdicción, la subestimación de la evidencia. Cada eslabón roto en la cadena acercaba a Lauren a un desenlace que era, en gran medida, evitable. La pregunta que queda flotando en el aire es angustiante: ¿cuántas oportunidades tuvo el sistema para salvarle la vida? La respuesta duele: varias. Y en cada una de ellas, la burocracia, el mal entrenamiento y la falta de criterio se interpusieron en el camino. El 22 de octubre de 2018, solo 3 días después de su último email de súplica, la pesadilla culminó. Melvin Rowland secuestró a Lauren en el estacionamiento de su residencia universitaria. La obligó a subir a su auto y la llevó a un lugar apartado, donde le quitó la vida.
Posteriormente, Rowland se suicidaría en una iglesia cercana. Lauren hizo todo lo correcto. Fue valiente, fue persistente, fue metódica. Confió en las autoridades. La tragedia de su caso no es solo que fue víctima de un criminal, sino que fue abandonada por la misma institución que había jurado protegerla. Su historia es un testimonio aterrador de cómo los procedimientos mal diseñados y los errores humanos pueden tener consecuencias irreversibles. Pero la historia no termina aquí. La muerte de Lauren provocaría una batalla legal y moral aún mayor. Una batalla que sus padres, Jill y Matt McCluskey, emprenderían en nombre de su hija. En nuestra próxima entrega, parte 3, la batalla legal y la declaración que encendió la ira, analizaremos la demanda millonaria. La lucha por la justicia y la impactante declaración de la universidad que añadió sal a la herida de una familia destrozada. Parte 3, la batalla legal y la declaración que encendió la ira. En entregas anteriores reconstruimos la vida de Lauren McCluskey y los fatales errores que ignoraron sus súplicas. Hoy llegamos al capítulo donde el dolor se transforma en lucha y donde la búsqueda de justicia choca con la frialdad de las instituciones. Esta es la historia de la batalla legal que siguió a la tragedia. Para Jill y Matt McCluskey, el asesinato de su hija no era solo un crimen individual, sino un fracaso colectivo. Decididos a que la muerte de Lauren no fuera en vano, emprendieron dos caminos paralelos: el personal, para sobrevivir a una pérdida inimaginable, y el público, para exigir responsabilidades y forzar un cambio sistémico. En noviembre de 2018, apenas un mes después de la muerte de Lauren, sus padres presentaron una demanda de $56 millones contra la Universidad de Utah. La demanda no buscaba solo una compensación económica, era una acusación formal y detallada de negligencia grave. Alegaba que la universidad y su departamento de policía habían tenido múltiples oportunidades de intervenir y salvar a Lauren, y que en cada ocasión fallaron de manera inexcusable. La universidad, por su parte, se embarcó en un proceso de defensa legal que a menudo parecía más enfocado en proteger a la institución que en reconocer el dolor humano. Las negociaciones fueron largas y complejas. Finalmente, en noviembre de 2020, después de 2 años de lucha, se anunció un acuerdo histórico: la Universidad de Utah pagaría $13.5 millones a la familia McCluskey. Era una de las sumas más grandes jamás acordadas en una demanda por muerte por negligencia contra una universidad pública en Estados Unidos. Cualquier esperanza de que este acuerdo trajera consigo un cierre o un reconocimiento de culpa por parte de la universidad se evaporó en cuestión de horas. En un movimiento que generó una indignación generalizada, la propia universidad emitió una declaración pública inmediatamente después de anunciar el acuerdo. En ella, afirmaban que, a pesar del pago multimillonario, sus oficiales y empleados no habían violado ninguna política y no habían hecho nada malo. La declaración fue recibida con incredulidad y rabia. Para la familia McCluskey y para el público, era un acto de hipocresía institucional en su estado más puro. ¿Cómo podía una universidad aceptar pagar una suma récord por negligencia y, al mismo tiempo, declarar que sus empleados no habían cometido error alguno? Parecía un intento cínico de comprar la paz legal sin asumir la responsabilidad moral. La reacción de Jill y Matt McCluskey fue visceral. Se sintieron traicionados. El acuerdo, que para la universidad era el final de un proceso legal, para ellos era el legado de su hija. Ante la negativa a admitir los hechos, los McCluskey se plantaron, se negaron a firmar los papeles del acuerdo y amenazaron con llevar el caso a un juicio público, donde todas las fallas se expondrían ante un juez y un jurado. La presión mediática y la reprobación pública fueron inmediatas. La universidad se vio en medio de un escándalo mayor que el propio acuerdo. La narrativa había cambiado: de la universidad llega a un acuerdo, a la universidad insulta a la familia de la víctima. Ante esta crisis de credibilidad, la entonces presidenta de la universidad, Ruth Watkins, no tuvo más remedio que dar marcha atrás. Pocos días después, ofreció una disculpa pública completa y una retractación. Sus palabras fueron esta vez claras y contundentes: reconoció que la declaración anterior había sido insensible y, lo más importante, admitió que la universidad podría y debería haber hecho más para proteger a Lauren. Fallamos.
Esta admisión de culpa fue un punto de inflexión crucial. Fue la victoria moral que la familia necesitaba. Tras esta disculpa, los McCluskey aceptaron finalmente firmar el acuerdo. Sin embargo, el daño para el liderazgo de Ruth Watkins estaba hecho. La presidenta, cuya primera reacción había sido proteger a la institución negando la evidencia, perdió la confianza de la comunidad. Solo 5 meses después, en marzo de 2021, anunciaría su salida de la universidad para asumir un cargo en una fundación privada, una salida ampliamente vista como una consecuencia directa del manejo del caso. El acuerdo final no fue solo sobre dinero. Incluyó compromisos concretos y supervisados para transformar la seguridad en el campus, un legado duradero en nombre de Lauren que analizaremos en detalle en nuestra próxima entrega. Pero la batalla no se libró solo en los tribunales. Mientras la familia McCluskey enfrentaba a la universidad, también llevaban su lucha a un terreno donde las leyes se escriben, el Capitolio Estatal. Su misión era asegurarse de que lo que le pasó a Lauren no le volviera a pasar a ningún otro estudiante en Utah. Esta combinación de una batalla legal brutal, una declaración institucional insensible y una eventual disculpa forzada, marcó un capítulo amargo pero fundamental en la historia de este caso. Demostró que, a veces, la justicia no es solo lo que dictamina un juez, sino la verdad que una familia logra imponer contra viento y marea. En la próxima parte 4, el legado de Lauren, leyes y reformas, exploraremos cómo este doloroso proceso se transformó en un motor de cambio tangible, dando lugar a nuevas leyes y políticas de seguridad que hoy protegen a miles de estudiantes. La búsqueda de justicia y prevención continúa en Código de Investigación. Parte 4. El legado de Lauren, leyes y reformas. En los capítulos anteriores, hemos recorrido el camino del dolor, la negligencia y la batalla legal. Hoy llegamos a un punto crucial donde la tragedia se transforma en un legado de protección y cambio concreto. Esta es la historia de cómo el nombre de Lauren McCluskey se convirtió en sinónimo de reforma en la seguridad universitaria. El acuerdo de $13.5 millones no fue solo una compensación económica. Fue, sobre todo, el motor para una transformación profunda. Jill y Matt McCluskey se aseguraron de que una parte fundamental del acuerdo no fuera solo el dinero, sino la implementación de cambios verificables y duraderos en el campus de la Universidad de Utah. Su lucha ya no era solo por justicia para Lauren, sino por la seguridad de todos los estudiantes. Dentro de la Universidad de Utah, los cambios fueron inmediatos y estructurales. Lo primero que se hizo fue eliminar la autonomía casi total que tenía el Departamento de Policía Universitaria, UPD. Ahora, el departamento reporta a una vicepresidenta de Seguridad Institucional, un puesto de alto nivel creado específicamente para supervisar todas las áreas de seguridad en el campus. Se contrató a un nuevo jefe de policía desde fuera de la institución, con el mandato expreso de limpiar y reformar el departamento. Todo el personal, desde oficiales hasta despachadores, fue sometido a un reentrenamiento masivo y obligatorio. Este entrenamiento se centró en áreas donde habían fallado estrepitosamente, como identificar y manejar casos de violencia en las relaciones de pareja, cómo responder al acoso cibernético, cómo manejar a víctimas de trauma y cómo reconocer sus propios sesgos implícitos. Se crearon nuevos protocolos estrictos que exigen que cualquier reporte de acoso, extorsión o violencia de pareja sea elevado automáticamente a un detective o a una unidad especializada. Se acabó la discrecionalidad de los oficiales de patrulla para tratar estos casos como asuntos de baja prioridad. Pero el legado de Lauren trascendió los muros de la universidad. Sus padres, convertidos en incansables defensores, llevaron su causa al corazón del poder político, la legislatura del estado de Utah. Allí, junto a la senadora estatal Luz Escamilla, impulsaron la ley Lauren McCluskey de Utah, Ley SB 172. Esta ley, aprobada por unanimidad en 2021, es un legado tangible y concreto. Sus puntos principales exigen que todas las universidades públicas de Utah 1. Negocien acuerdos de cooperación claros con los departamentos de policía locales. Esto soluciona específicamente el error de jurisdicción que impidió actuar contra Rowland, al clarificar quién investiga los crímenes que involucran a estudiantes fuera del campus. 2. Desarrollen políticas específicas para abordar el acoso cibernético.
3. Proporcionen entrenamiento obligatorio a estudiantes y personal sobre cómo reconocer y reportar la violencia en las relaciones. A nivel federal, aunque una ley que llevara su nombre no fue aprobada, el caso resonó en el Congreso de los Estados Unidos. El senador Jeff Merkley presentó una iniciativa que buscaba cortar fondos federales a las universidades que no certificaran tener políticas robustas contra el acoso cibernético. La historia de Lauren se convirtió en un ejemplo nacional de por qué era necesaria una legislación más fuerte. Dentro del campus de Utah, el legado de Lauren también se hizo visible. Se creó el Centro Lauren McCluskey para la prevención de la violencia relacional, un espacio dedicado a la educación, la investigación y la prevención. También se construyó la residencia Lauren McCluskey, un edificio que alberga a estudiantes y que sirve como un recordatorio permanente de su vida. ¿Qué significa todo esto? Significa que, aunque el sistema le falló a Lauren en vida, su muerte forzó a ese mismo sistema a reformarse. Su caso se convirtió en un punto de referencia obligatorio para las políticas de seguridad en campus universitarios en todo el país. Las universidades ahora son más conscientes de sus responsabilidades y los protocolos son más estrictos. El legado de Lauren McCluskey no se mide en millones de dólares, sino en las vidas que estas reformas están salvando. Se mide en cada estudiante que hoy es escuchado con más seriedad, en cada reporte que es elevado a un detective, en cada oficial que está mejor entrenado para reconocer el peligro. Pero la pregunta final, la más importante para usted que nos ve, es, ¿qué puedes hacer tú? La información es la mejor arma de prevención. En nuestra quinta y última parte, Lecciones para sobrevivir, lo que todo joven debe saber, convertiremos esta tragedia en una guía práctica de supervivencia. Hablaremos de las señales de alarma en una relación, los pasos concretos a seguir si se es víctima de acoso y los recursos disponibles. No se pierdan el episodio final en Código de Investigación, donde la conciencia se convierte en tu mejor escudo. Parte 5. Lecciones para sobrevivir, lo que todo joven debe saber. Hemos llegado al episodio final de esta serie. A través del caso de Lauren McCluskey, hemos analizado fallas institucionales, batallas legales y reformas. Pero todo este análisis carece de sentido si no lo convertimos en herramientas prácticas que puedan salvar vidas. Este último capítulo no es sobre la muerte de Lauren, sino sobre cómo su experiencia puede mantenernos a todos más seguros. Señales de alarma en una relación. La historia nos enseña que debemos prestar atención a ciertas señales que, aunque parezcan aisladas, en conjunto forman un patrón peligroso. 1. El aislamiento, cuando tu pareja intenta alejarte de amigos, familiares o actividades que solías disfrutar. 2. Los celos excesivos, disfrazados de amor o preocupación, son intentos de controlar tus interacciones sociales. 3. La manipulación emocional, usar frases como sin ti me muero o si me amaras, lo harías para coercer tus decisiones. 4. El control digital, exigir contraseñas de tus redes sociales, revisar tu teléfono o controlar con quién te comunicas. 5. La mentira sobre aspectos fundamentales, como descubrió Lauren, una mentira sobre la identidad, la edad o el pasado es una bandera roja enorme. 6. La presión para hacer cosas que no quieres, ya sea en el ámbito sexual, financiero o personal. Guía de acción, si estás en una situación de peligro. 1. Confía en tu instinto, si algo no te parece bien, aunque no puedas explicarlo racionalmente, escucha esa voz interna. Es tu sistema de alarma personal. 2. Documenta todo, guarda capturas de pantalla de mensajes de texto, emails y conversaciones en redes sociales. Toma fotos de cualquier daño físico o propiedad destruida. Anota fechas, horas y detalles de cada incidente. Esta evidencia es crucial. 3. Cuéntaselo a alguien, no te aísles. Informa a amigos de confianza, familiares, compañeros de cuarto o profesores. Entre más personas sepan, más ojos tendrás vigilando tu seguridad. 4. Reporta formalmente y persiste. A las autoridades universitarias, ve en persona al departamento de policía de la universidad y presenta un reporte formal. Pide copia. A la policía local, no des por hecho que la universidad se encargará de todo. Haz una denuncia también con la policía de la ciudad.
Por escrito, si te es posible, envía un correo electrónico a las autoridades para crear un registro escrito de tu denuncia. 5. Pide adaptaciones. La mayoría de las universidades pueden ofrecerte cambios de residencia, ajustes en tu horario de clases o órdenes de no contacto con el agresor dentro del campus. 6. Busca apoyo profesional. Los servicios de consejería psicológica de la universidad son un recurso vital para procesar el trauma y ganar claridad mental. El legado que todos podemos honrar. La muerte de Lauren McCluskey nos dejó lecciones duras pero necesarias. Nos enseñó que las instituciones pueden fallar, que los protocolos pueden romperse y que la burocracia puede costar vidas. Pero también nos mostró el poder de una familia decidida a transformar el dolor en prevención. Honrar su legado significa ser un amigo o familiar activo. Si alguien te cuenta que se siente en peligro, tómalo en serio. Ofrece tu apoyo incondicional y acompáñalo en el proceso de buscar ayuda. Ser un testigo responsable. Si ves una situación de acoso o violencia, no mires hacia otro lado. Tu intervención, ya sea llamando a las autoridades o distrayendo al agresor, puede marcar la diferencia. Exigir a nuestras instituciones, como estudiantes, padres o miembros de la comunidad, debemos exigir que universidades y colegios tengan protocolos claros, personal entrenado y canales de reporte accesibles. El caso de Lauren McCluskey cerró su capítulo legal, pero su historia sigue viva cada vez que un estudiante reconoce una señal de alarma, cada vez que una universidad mejora su entrenamiento policial. Y cada vez que una víctima es escuchada y protegida. En Código de Investigación, creemos que el conocimiento es nuestra primera línea de defensa. La historia de Lauren no debe recordarse solo como una tragedia, sino como un manual de supervivencia. Que su memoria nos impulse a estar más alertas, a ser más compasivos y a nunca subestimar el peligro. Esto ha sido todo en nuestra serie sobre el caso Lauren McCluskey. Gracias por acompañarnos en esta investigación. Cuídense y cuiden a los suyos.